Hola matemáticos, estudiemos la monotonía de una función, es decir, cuando es creciente o decreciente, y analicemos su dominio y rango. Se define monotonía de una función al estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función según el siguiente procedimiento. Por medio de una derivada obteniendo un signo positivo o negativo. Si el signo es positivo, la función es creciente, o por el contrario de ser negativo, la función será decreciente. También se lo puede hacer analizando la pendiente de una recta auxiliar. Por ejemplo, determinar la monotonía, dominio y recorrido de la siguiente función. Vamos a suponer que tenemos el siguiente gráfico. Observemos de qué manera se relacionan los pares ordenados en esta función y la curva que se obtiene al unir esos puntos. Entonces, para determinar la monotonía, lo primero que vamos a hacer es establecer una relación de pares ordenados en una tabla de valores. En este caso, los pares ordenados serán. Como puedes observar, en X tenemos 3 y en Y tenemos 20, es decir, que sería el primer punto que se encuentra acá en la parte alta de la gráfica, ¿ok? Y el último par ordenado sería 25,4, que sería el punto más bajo de la gráfica. Ahora bien, ¿de qué manera yo puedo ir observando y determinando si esta función es de monotonía decreciente? Pues veamos, yo me percato que en X los números van creciendo, 3, 5, 12 y 15, mientras que en Y disminuye 20, 15, 10 y 4. Es decir, que cuando X incrementa, Y disminuye. En ese sentido decimos que hay una relación de proporcionalidad inversa, ¿ok? Y se representa mediante la siguiente notación. Entonces aquí podemos definir el incremento en X y el decrecimiento en Y de la relación de proporcionalidad inversa. Ahora, ¿cómo podemos nosotros demostrar que esta monotonía se cumple? Bien, vamos a determinarlo a partir de una pendiente. Si la pendiente que nosotros vamos a determinar nos da un signo negativo, significa que la curva que tenemos en este gráfico es de monotonía decreciente. Y por el contrario, si el signo es positivo, la monotonía de esta función será creciente. En ese sentido vamos a trabajar con la fórmula de la pendiente. Para ello nos vamos a valer de dos pares ordenados de esta tabla que hemos obtenido al relacionarlo de acuerdo al gráfico dado. Entonces, vamos a tomar los primeros dos pares ordenados, ¿no? En este caso voy a reemplazar en X y en Y y vamos a ver qué valores son los que se reemplazaron en esta fórmula. Como puedes observar, hemos tomado en Y el valor de 15 y 20, ¿ok? Como son positivos, pues se mantiene el signo de la fórmula. Y en X hemos tomado como valor inmediato superior el 5 y como valor inmediato inferior el 3, respetando la característica de la fórmula, ¿no? Y sub 2 menos y sub 1 y x sub 2 menos x sub 1. En ese orden hemos tomado los valores para la pendiente. Así lo puedo hacer para cualquier dos pares ordenados que deseemos reemplazar en esta fórmula. Luego de eso resolvemos y nos percatamos que 15 menos 20 nos da 5 y 5 menos 3 nos va a dar 2. Dividimos eso y nos queda menos 2,5. Entonces observamos que el valor es negativo. Al ser el valor negativo, podemos concluir que la monotonía de esta función es decreciente. Ahora, para establecer el dominio de la función, vamos a analizar los valores en X. Podemos observar que la gráfica se proyecta desde 3 hasta 25. Quiere decir que el dominio de la función será el intervalo 3,25. El rango o recorrido de la función será hacia dónde se está proyectando la función en el eje de Y. Podemos observar que la función se está proyectando desde 4 hasta 20. Quiere decir que el rango de esta función estará dado por el intervalo 4,20. Entonces, de esa manera hemos determinado la monotonía, dominio y recorrido de esta función. Entonces, debemos tener en cuenta este concepto de la pendiente cuando es negativa y positiva
y saber que la monotonía será decreciente cuando la pendiente es negativa y será creciente cuando la pendiente es positiva. Veamos un segundo. Determinar la monotonía y dominio y recorrido de la siguiente función. Tenemos el siguiente gráfico. Ahora nos percatamos de qué manera se va proyectando la gráfica. Al igual que en el caso anterior, vamos a relacionar en una tabla de valores, ¿ok? Y veamos qué nos da como resultado. En ese sentido, el primer par ordenado sería 5,10 en el caso del primer par ordenado. El segundo par ordenado sería para nosotros 10,20. Luego tenemos 15,30 y luego 20,35. ¿Ok? Entonces, de esa manera se ha graficado y se ha proyectado esta gráfica. ¿Cómo determinamos si su relación es creciente? Pues básicamente cuando X aumenta, Y aumenta. Es decir, que hay una relación de proporcionalidad directa. ¿Ok? De 5 aumenta en 10 y Y de 10 aumenta en 20. ¿Ok? Entonces, conforme X aumenta, Y también aumenta. La notación será la siguiente, ¿no? Es decir, que hay un crecimiento desde en X, ¿ya? Y por lo tanto en Y también va a haber un crecimiento de un valor menor a mayor. Lo mismo ocurriría acá en X, ¿no? De menor a mayor. De esa manera la notación nos permite interpretar lo que está ocurriendo en la tabla. Luego de eso, pues vamos a determinar el tipo de pendiente. Tomamos dos pares ordenados cualesquiera de la tabla de valores en este orden, pues no, x1, x2, y1, y2, ¿no? Siempre tomamos el primer valor y el segundo valor. Se recomienda siempre dos pares ordenados. Veamos qué valores hemos escogido. En este caso, y2 será 20 y y1 será 10. x2 será 10 y x1 será 5, en el caso de los valores de x. Reemplazamos el pendiente, 20 menos 10 y 10 menos 5. Resolviendo nos queda que 20 menos 10 nos queda 10 y 10 menos 5, 5, ¿no? Al dividir esto nos va a dar que m será igual a más 2. Significa que la pendiente es positiva. Al ser positiva, quiere decir que la función que hemos analizado es de monotonía creciente. ¿Ok? Ahora, el dominio de la función, al igual que en el caso anterior, va a estar determinado por los valores de x. Podemos observar que la función se proyecta desde 5 hasta 35. Quiere decir que el dominio de esta función va a estar determinado por el intervalo 5,35. En el caso del rango, van a ser todos los valores por donde se proyecta la función en el eje de y. Es decir, que va de 10 a 45. Por lo tanto, el rango será 10,45. ¿Ok? Entonces aquí hemos concretado el concepto de monotonía creciente y decreciente y también el dominio y recorrido de este tipo de función. Ahora bien, analiza las gráficas del impacto climático en aves y plantea 5 conclusiones tomando en cuenta la monotonía, dominio, recorrido, entre otros. Tenemos dos gráficos, ¿no? El primer gráfico trata de la relación entre el riesgo de extinción en aves tropicales y su rango de elevación. Y el segundo gráfico nos da una predicción del área habitada por el pergolero dorado, considerando escenarios del cambio climático. Entonces, nosotros vamos a analizar cada uno de estos gráficos y ver qué características tienen estas curvas, ¿no? Por ejemplo, aquí si nosotros unimos mediante una línea, vamos a percatarnos que es irregular, mientras que en el segundo gráfico podemos observar que la monotonía es totalmente decreciente, de acuerdo a lo que analizamos en la explicación anterior. Entonces, en el primer gráfico podemos concluir lo siguiente. En el gráfico número 1, la función no presenta monotonía, ya que existen zonas donde el riesgo de extinción aumenta y en otras no. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos verificar eso? A través de la siguiente curva. ¿Ok? Entonces aquí podemos observar que en este tramo es decreciente y justo aquí la función se hace creciente. Nuevamente decrece, nuevamente crece, decrece, crece, ¿no? Decrece, crece. Entonces, en ese sentido, interpretando el gráfico, se puede concluir que evidentemente existen zonas donde el riesgo de extinción aumenta y evidentemente en otras zonas no. En el gráfico número 1 el dominio es el intervalo 2,3 con respecto al factor de elevación
y en el rango, en el intervalo 0,80 con respecto al riesgo de extinción. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entender que dependiendo del rango de elevación, el porcentaje de extinción de las aves tropicales va a aumentar, ¿no? Por ejemplo, si el riesgo de elevación es de 2,2, el porcentaje de extinción se eleva a 70. ¿Ok? Es decir, que cada vez que el rango de elevación se reduce, el riesgo de extinción aumenta. En el gráfico número 2, la función presenta monotonía decreciente. Al elevarse la temperatura del ecosistema, menor es el área habitada por el ave pergolero dorado. ¿Okay? Entonces aquí podemos observar lo que se proyecta en este mismo gráfico, ¿no? Es decir, que cuando la temperatura está aumentando, ¿okay? El hábitat de esta ave se reduce. ¿Okay? Por ejemplo, si aquí la temperatura de 0 aumentó a 1, ¿okay? Quiere decir que el hábitat o especie se redujo a 500 metros cuadrados, ¿no? Este sería pues la zona que habitan las aves. O sea, cada vez que aumentan la temperatura, la zona o el ecosistema donde habitan pues reduce, ¿no? 4. El dominio en el gráfico número 2, el aumento de temperatura en el intervalo 0,3. O sea, el dominio será este intervalo de 0 hasta 3 en la parte de la temperatura. El rango en el gráfico número 2 es el área habitada en kilómetros cuadrados en el intervalo 0,2500. ¿Ok? O sea, este sector de aquí en la parte vertical representa el área habitada en kilómetros cuadrados. Te reto a que analices la siguiente gráfica y saques 5 conclusiones considerando la curva de color rojo y mide aspectos de monotonía, dominio y rango. ¿Ok? Entonces te dejo este ejemplo. Tú vas a analizar el dominio y el rango, pero te vas a enfocar en la curva de color rojo, ¿no? Y vas a sacar 5 conclusiones. Nos vemos, matemáticos. Chao.